Bueno, hablar del antiimperialismo en el pensamiento de Ernesto Guevara nos lleva a retomar algunos hilos previos, ¿no? Por un lado nos lleva a retomar justamente el texto clásico de Lenin, El imperialismo fase superior del capitalismo, que desde mi perspectiva el Che retoma teóricamente el legado de los conceptos más importantes de este texto, y por otro lado nos lleva a debates previos en América Latina que se dan en los 30, que se dan en los 40, en los 50, pero sobre todo el debate que se produce entre este pensador, José Carlos Mariátegui, quizá el primer marxista latinoamericano, y Codovilla, dirigente del Partido Comunista Argentino, y Haya de la Torre, dirigente del APRA peruano, donde debaten justamente respecto de el imperialismo en América Latina, las tareas en la lucha contra el imperialismo en América Latina, y una polémica que va necesariamente enlazada con ella, que es el carácter de las burguesías latinoamericanas, ¿no? El carácter que asumen estas burguesías latinoamericanas en la lucha contra el imperialismo. Y acá es fundamental la interpretación que se haga del texto de Lenin, porque justamente Lenin plantea la etapa abierta por el imperialismo como un momento en el cual el desarrollo de las potencias imperialistas también cierra de alguna manera la posibilidad del desarrollo capitalista autónomo, ¿no? Y entonces los países de América Latina se desarrollan el capitalismo justamente en el momento imperialista, y esto determina que estas burguesías que surgen al calor de este momento estén enlazadas por diversas formas con el imperialismo. Y esto es justamente lo que plantea Mariátegui, y eso justamente es lo que va a plantear el Che a partir de los años 50, ¿no? El pensamiento del Che tiene que ver con su formación teórica, era un gran estudioso y estaba constantemente formándose teóricamente, pero a su vez tiene que ver con varias experiencias que marcaron su vida, pero en este punto nos remitimos a dos. Una que tiene que ver con su experiencia en el golpe de Estado que sufre el gobierno guatemalteco de Jacobo Arbenz, y otro, por supuesto, que tiene que ver con la lucha revolucionaria en Cuba y el rol que juega el Che tanto en la guerrilla en la sierra como en su rol como dirigente de la revolución, ¿no es cierto? Y el Che, por otro lado, plantea, digamos, y retomando estos hilos de Lenin y de Mariátegui, plantea justamente esta idea de que las burguesías latinoamericanas no tienen un rol o no jugarían un rol positivo en la lucha contra el imperialismo, y en este sentido la idea de que no se puede separar por etapas una lucha antiimperialista de una lucha anticapitalista. Ese es el gran debate que plantea Mariátegui, y es el gran debate que retoma el Che y que retoma en definitiva la Revolución Cubana, y lo plantea de esta manera el Che en un texto donde polemiza con varias corrientes latinoamericanas, con los etapismos y con los nacionalismos, en ese texto que se llama Cuba, excepción histórica o vanguardia en la lucha contra el colonialismo, que es un texto muy interesante, donde justamente intenta pensar qué es eso del subdesarrollo que estaba tan en debate y en polémica en esa época, y el Che plantea que el subdesarrollo es un par dialéctico del desarrollo imperialista. Dice, nosotros los subdesarrollados, nuestras economías están mal formadas, si se quiere, por la acción del imperialismo. Y acá plantea el Che que, no obstante las contradicciones que tengan las burguesías nacionales con el imperialismo, no son capaces de mantener una actitud consecuente en su lucha contra él,
y demuestran, dice el Che, que temen más a la revolución popular que a los sufrimientos bajo la opresión y el dominio despótico del imperialismo, que aplastan la nacionalidad frente al sentimiento patriótico y colonizan la economía, ¿no? En ese sentido, con Mariátegui plantea esta idea que las burguesías nacionales temen más a la revolución que a seguir subordinados a la acción imperialista, y esta integración también de las burguesías nacionales con el sistema imperialista. Por otro lado, el Che, como pensador no solo latinoamericano, sino hoy diríamos un pensador del sur global, en dos textos clásicos, pero también se lo puede rastrear en otros, como son la conferencia de Argel, el discurso de Argel o conferencia afroasiática, y en Crear 2-3 Muchos Vietnam, él plantea esta idea de que para los pueblos del sur global, la tarea fundamental para combatir al imperialismo es la lucha de la liberación para desgajarnos de ese árbol imperialista, ¿no? En la cual, bueno, él plantea, por ejemplo, en la conferencia de Argel, plantea el Che: desde que los capitales monopolistas se apoderaron del mundo, han mantenido en la pobreza a la mayoría de la humanidad, repartiéndose las ganancias entre el grupo de países más fuertes. El nivel de vida de esos países está basado en la miseria de los nuestros, plantea, ¿no? Para elevar el nivel de vida de los pueblos subdesarrollados hay que luchar contra el imperialismo. Y plantea: cada vez que se desgaja del árbol imperialista, un país se desgaja del árbol imperialista, está ganando no solamente una batalla parcial contra el enemigo fundamental, sino también contribuyendo a su real debilitamiento, ¿no? Para el Che, las luchas de liberación nacional y social que se estaban protagonizando en los 60-70 debilitaban al imperialismo como un sistema global, como un sistema total. Esto me parece que es el pensamiento del Che. Y por supuesto, en su momento, y enlazo justamente con este otro discurso que planteaba, en Crear 2-3 Muchos Vietnam, para él la táctica y estrategia del momento era justamente seguir el ejemplo de Vietnam para plantear, para desgajar estos países del esquema imperialista, ¿no? Bueno, creo que en resumidas cuentas, y quizás de algo esquemático, hemos planteado estas ideas del antiimperialismo del Che y esta idea que creo que sigue siendo central y que siguen teniendo actualidad, de pensar al imperialismo y las luchas antiimperialistas no despegadas de la lucha anticapitalista, no como dos momentos. Y por otro lado, este debate que creo que también sigue siendo actual y sigue dando que pensar respecto de el rol que puede llegar a jugar las burguesías nativas, nacionales, etcétera, en las luchas fundamentales y necesarias para nuestra emancipación, para la segunda y definitiva independencia, etcétera, ¿no? Para el desarrollo, ¿no? Como plantea en ese texto del 61, nuestro subdesarrollo, nuestra pobreza, tiene que ver justamente con los recursos naturales, los recursos culturales que extrae el imperialismo de países como los nuestros. Así que bueno, esto es un pequeño aporte. Muchas gracias a Clios y al SECAI por la invitación para hablar del antiimperialismo de Ernesto Guevara.